Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y como siempre los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Así es, estamos dando comienzo a un nuevo programa de Data Universitaria Radio, este espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Llegamos con al programa número 35 del año 2021, ya formalmente en el mes de octubre. Estamos encaminados ya al último tramo del año 2021 con importantes novedades para el mundo universitario, para el sistema universitario y las universidades, novedades respecto a el avance hacia la presencialidad plena en el sistema universitario argentino. En un ratito vamos a estar hablando acerca de eso. Hoy un programa como siempre, como todas las semanas, muy variado, con diferentes voces, con diferentes temas, principalmente en esta oportunidad temas que tienen que ver con estudiantes y graduados de diferentes universidades de la Argentina. Pero antes de comenzar a este programa, como siempre, agradecer a todas las radios, a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial, invitarlos a todas y a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, @Data Universitaria, en Twitter, @DT Universitaria, suscribirse a nuestros canales de Spotify y de YouTube, donde siempre pueden volver a escuchar este y otros programas, y como siempre, leernos toda la semana en datauniversitaria.com.ar para mantenerse informados de todo lo que pase y va a pasar en el mundo universitario, como decimos siempre. De paso, antes de ir hacia las primeras comunicaciones de este programa, vamos a contarte algunas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bueno, estas son algunas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Por ejemplo, ingresantes de la UNOVA tuvieron su primera clase presencial. La Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, en sus dos sedes, en Junín y en Pergamino, llevó adelante la primera clase presencial en el contexto de la pandemia. Siguiendo estrictos protocolos sanitarios, se desarrolló el encuentro de la materia Introducción a los Estudios Universitarios, dirigida a ingresantes que comenzarán a cursar en la universidad en el próximo año 2022. En un año, el vacunatorio de la UNCAUS aplicó más de 100.000 dosis contra el COVID-19. Este vacunatorio fue inaugurado en el marco de la pandemia el 14 de octubre del año 2020 y está próximo a cumplir un año. En este marco, los enfermeros, médicos y demás trabajadores han realizado un denodado esfuerzo para brindar protección y cuidado sanitario a la comunidad del interior chaqueño. El CONICET incorporó a 30 investigadores que estaban en el exterior. Estas incorporaciones se dan en el marco de los 820 ingresos de nuevos investigadores e investigadoras al CONICET recientemente anunciados y que permitieron alcanzar un número récord total de científicos y científicas en este organismo. La Universidad Nacional de La Plata construirá 3 nuevos edificios para centros de investigación con fondos de Nación. Se trata del Instituto de Genética Veterinaria, el Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos y del Instituto Multidisciplinario de Biología Celular. El plan de financiamiento de obras para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología contempla una inversión total de más de 12.000 millones de pesos para 72 obras distribuidas en 21 provincias.
anunciaron un plus de conectividad para quienes reciben la beca Progresar. Los y las beneficiarias de todas las líneas de la beca Progresar accederán a un plus por conectividad a partir del 12 de octubre y también se anunció en este marco la creación de lo que son los espacios Progresar que serán destinados a acompañar y fortalecer las trayectorias educativas de los beneficiarios de este programa, que en parte estos espacios van a estar instalados en las diferentes universidades a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Dicho plus significa un aumento de alrededor de 980 millones de pesos por mes, que se suman a los más de 4.200 millones de pesos de inversión mensual que significan las becas Progresar. Y por último, otra noticia interesante e importante que se dio esta semana es que aprobaron el avance de las universidades hacia la presencialidad plena. El Ministerio de Educación de la Nación, mediante la resolución 3043/21, aprobó la reanudación de las actividades académicas presenciales en universidades e institutos universitarios de todo el país, tras eliminar el distanciamiento de 1,5 metros que era obligatorio dentro de las aulas en el marco de la pandemia de coronavirus. La normativa publicada lleva la firma del nuevo ministro de Educación, Jaime Persic, y esta medida fue bien recibida, por supuesto, por el sistema universitario, y de hecho tiene que ver con ese compromiso que el ministro Persic había asumido la semana pasada en la reunión con el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Rodolfo Tecchi, el presidente de rectores de las universidades privadas, Rodolfo De Vincenzi, y que hablamos el programa pasado con el nuevo secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, que nos contó sobre este compromiso para avanzar hacia la presencialidad plena, que tenía estas premisas. Una de ellas es no cortar ese contrato académico que nombra el ministro Persic, que tiene que ver con poder avisar con tiempo a los estudiantes, a los docentes y demás, el avance de las actividades presenciales. Bueno, estas fueron algunas noticias que podés encontrar y leer durante toda la semana en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. De esta manera comenzamos este 35º programa del año 2021. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Y vamos a pasar a la primera comunicación de este programa, que tiene que ver con algo que pasó el último fin de semana, el fin de semana pasado, que tiene que ver con un concurso internacional de innovación que, por supuesto, participan estudiantes y graduados de muchísimas universidades de nuestro país. Ahora vamos a estar comentando un poco más de qué se trata, y en este concurso salió ganador un equipo de participantes, de estudiantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y está para hablar con nosotros la estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNER, Ana Aquino Silguero, quien formó parte de este equipo que ganó el concurso. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Data Universitaria Radio. Hola, muy bien, buenos días. Bueno, contanos de qué se trata esta competencia, este concurso de innovación que, como decía, tiene alcance internacional, ¿no? Sí, mira, es una competencia que se viene haciendo ya hace una buena cantidad de años, y se trata de 28 horas de innovación. Te dan una serie de desafíos en el que uno tiene que elegir una solución para alguno de esos. En este caso fueron 10 desafíos, el de este año fueron 10. Entonces, el equipo tiene que decidir a qué problemática apunta y una solución viable para esa problemática. Y bueno, tiene que desarrollar en 28 horas una solución. La solución consta de un video y en este caso de un entregable con todo el desarrollo de la idea, digamos. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que se eleva y lo que se evalúa luego. Uh-huh. Este año este rally de innovación
Rally Internacional de Innovación se realizó de forma virtual. Me gustaría preguntarte si es la primera vez que participás de este concurso y si esto de que se haya hecho de forma virtual se debe a la pandemia o siempre se hace de esta forma, ¿no? Esta es la cuarta vez que nosotros participamos, pero es la primera vez que participamos de manera virtual, porque hasta el año pasado, el año pasado fue la primera vez que se hizo virtual. Nosotros el año pasado no participamos porque con esto de la pandemia, la verdad que estábamos cada uno en su casa y no todos teníamos una conexión de internet estable, o había mucha gente en la familia y todos necesitan del internet, entonces dijimos, bueno, el año pasado no vamos a participar. Pero hasta la edición 2019 era presencial y se hacía en la facultad. Y la verdad que si tengo que elegir entre el virtual y el presencial, me quedo con el presencial 1000 veces. Pues la verdad que compartir ahí con todo el resto de los equipos que están participando, con los organizadores, los becarios, la gente de la facultad, los mentores, es mucho, ahí sí realmente es sumamente... como que uno aprende muchísimo del resto, digamos, ¿no? Es una experiencia sumamente enriquecedora. Esta modalidad del año pasado y de esta virtual también está buena, porque como que estar en tu casa, digamos, con tus comodidades, también le da como un plus en cuestión a tranquilidad y enfoque, ¿no? Pero se pierde mucho esto del contacto con las personas, digamos. Y ponerle, qué sé yo, esta vez los mentores como que tenían horarios en los que uno lo podía consultar y qué sé yo. En cambio, cuando estás presencial, ellos pasan como continuamente a ver qué estás haciendo, si tu idea está buena, qué vuelta de tuerca le puedes dar a lo que estás planteando, todo. Entonces, o sea, las dos están buenas, pero presencial, como todo, siempre es mejor. Tu equipo, imagino que en estas 4 oportunidades en las que pudiste participar ya deben tener una relación mucho más allá de solamente esta competencia. Me gustaría preguntarte si todos son estudiantes de la Facultad de Ingeniería, que estudian cada uno. Sí, nosotros en realidad somos amigos de antes, de la primera, como que somos amigos de toda la vida, porque la gran mayoría vivíamos todos en las residencias universitarias, dependientes de la universidad. Y bueno, y los 2 o 3 que no eran de las residencias vivían a 1 o 2 cuadras. Así que imagínate si hemos vivido todos juntos. Y bueno, somos 3 estudiantes de bioingeniería, 1 graduado de bioingeniería y 2 estudiantes de ingeniería en transporte. Son carreras que todas se cursan ahí en la FIUNER. Claro. Este rally de innovación, Rally Internacional de Innovación, propone a los concursantes resolver, como vos decías, desafíos, algunos desafíos actuales, podríamos decir, que requieran de soluciones creativas, ¿no? En el ámbito tecnológico, social, ambiental, logístico, entre otros. El que ustedes presentaron y que salió ganador, de paso felicitarlos por eso, tiene que ver con Muchas gracias. Con esta emergencia del coronavirus, pero fundamentalmente con lo ambiental, ¿no? Exactamente, porque, a ver, la pandemia trajo muchas cosas, digamos, con ella, no solamente la enfermedad en sí, que es realmente algo complicado, sino también el tema ecológico y sanitario, porque con la pandemia todos necesitamos utilizar lo que son las mascarillas o barbijos, como le dice uno normalmente, ¿no? Sí. Que antes era algo que estaba solamente, que lo usaba el personal de la parte de medicina o la gente de la industria alimenticia y esas cosas, ¿no? Y ahora ya fueron al común de la gente. Entonces eso generó un boom de desperdicios plásticos y patológicos, porque a veces, como es algo ya de común uso, uno no entiende que las mascarillas son productos médicos, ¿no? Son regulados y todo, sí. y cuando uno los desecha, ya pasan a ser un residuo patológico, y uno ve que por ahí los dejan tirados en la calle, o incluso si fueran, digamos, si uno los tira a la basura y el recolector los junta, y qué sé yo, igual eso tiene una carga vírica
patológica importante y la verdad es que uno no lo ve, Claro. ¿no? Entonces nosotros partimos a partir de esa visión, de que nos parecía, que es lo que hemos visto todos a lo largo de estos últimos casi 2 años que nos afecta la pandemia, que la gente los tira como nada, y eso genera muchísimo desperdicio, sobre todo de la parte de plásticos. Y uno sabe que los plásticos afectan sobre todo, digamos, a la parte del agua de uno, ¿no? Uh-huh. Generan microplásticos que después andan flotando y los animales se los comen y por lo tanto uno se los come, se consume peces y cosas por el estilo. Claro. Entonces, bueno, a partir de todo esa información dijimos, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para paliar esta situación? Uh-huh. Entonces, de ahí fue que salió la idea de hacer un barbijo que fuera biodegradable para no generar ningún tipo de residuo. Y la otra parte importante que es que le pusimos una capa interna que se volvía de color rojo cuando se llegaba a un nivel de saturación de humedad, ¿no? Porque uno el barbijo lo usa. Todos sabemos que hay una recomendación de las mascarillas que son de tipo médico de usarse entre 4 y 6 horas. Uh-huh. Pero a ver, uno la tiene todo el día, no se fija cuánto tiempo la tiene. Claro. ¿No? Sí, sí. Es como, bueno, yo salgo con una mascarilla, me la puse, no sé, a las 8 de la mañana, vuelvo a las 6 de la tarde y sigo usando la misma. Total. Sí, entonces nos pareció sumamente importante tener un indicador de cuándo hay que cambiarse la mascarilla, cuando la mascarilla ya no te genera protección. Bien. Entonces, lo que hicimos fue eso, hacer una capa que se tornara de color rojo cuando tiene el nivel de saturación ¿cómo es que se llama?, de humedad, uh-huh. Que genera que, bueno, vos ya la tenés que cambiar a la mascarilla. Uh-huh. Bueno, en nuestro caso, en realidad lo que uno tendría que hacerlo, como es reutilizable, es limpiarla, higienizarla, para poder volver a utilizarla, digamos. Porque si hubiésemos hecho un material que igual fuera descartable con un solo uso, por más que sea biodegradable, igual generaríamos una gran cantidad de residuos y no era la idea tampoco. Entonces hicimos una mascarilla que fuera reutilizable. Y para saber cuántas veces uno puede usar la mascarilla, le pusimos una banda negra afuera que se vuelve negra cuando llega el fin de la vida útil de la mascarilla. Entonces, cuando a vos te aparece la banda negra afuera, quiere decir que vos la tenés que lavar, la tenés que higienizar por última vez, y ahí sí la puedes desechar. Uh-huh. Entonces, como que tiene muchas cosas. Uh-huh. Ana, a pesar de que, bueno, estamos viendo poco a poco la luz al final del túnel de esta pandemia, seguramente los barbijos, los tapabocas van a ser algo que vamos a tener que seguir utilizando un tiempo más. ¿Existe la posibilidad de llevar este proyecto hacia su desarrollo formal? Es decir, a que después se venda en las farmacias. ¿Existe esa posibilidad? La posibilidad siempre está, porque nosotros cuando desarrollamos la idea, nos fijamos que la tecnología fuera llevable a la realidad, digamos. Pero eso siempre implica todo un tema de inversión, pues necesitaríamos una empresa que haga una inversión, que incube la idea y todas esas cosas, digamos. Eso es un poco más complicado, más allá de que la idea, cómo fue desarrollada, sí, podría hacerse realidad, digamos. Bien. O sea, a nosotros nos encantaría poder llevarlo a la realidad, porque sería algo que la verdad ayudaría muchísimo al ambiente, digamos. Uh-huh. Cuídate protegiendo al planeta es una especie de eslogan con el que presentaron esta idea en el concurso. Un poco mencionabas esto en una de las respuestas, pero te lo pregunto de forma para ampliar un poco más. ¿Crees que esta situación inédita que estamos viviendo de la pandemia del coronavirus en estos últimos casi año y medio, 2, va a contribuir a concientizar sobre el cuidado del ambiente a partir de ahora? La verdad es que espero que sí, porque yo creo que en realidad lo que haría
hace falta, además de nuevas tecnologías para paliar este problema ecológico, hace falta como difusión acerca de lo que es la parte ecológica. Es decir, no tire esto, no haga esto. Como que hay que hacerle un clic a la sociedad para que deje de desechar las cosas así nomás. Claro. Que le haga el tratamiento, que, a ver, si uno utiliza barbijos de los descartables, los comunes, no los tire, que los junte, que quizás los lleve a un centro de salud donde ellos se encarguen de ¿cómo es que se llama?, de darle tratamiento adecuado y esas cosas. O sea, que yo creo que hace falta conciencia colectiva en cuestión ecológica. Uh-huh. Además, no sé, a mí me da yo creo que a partir de la pandemia, pero todos dicen sí, la pandemia ahora está terminando, gracias a Dios, pero yo creo que en la cuestión del uso de mascarillas, creo que van a empezar a hacer ya un poco de uso más como natural. Yo creo que ahora el que se resfríe se va a poner una mascarilla o algo por el estilo, porque, a ver, en las sociedades, digamos, orientales está muy internalizado el uso de la mascarilla cuando uno se enferma. Uh-huh. Y nosotros recién empezamos a utilizarla en la parte occidental, recién ahora con la pandemia. Entonces yo creo que también es un aprendizaje que hemos tenido el cuidar al otro utilizando una mascarilla. Bien. Así que buenísimo. Creo que igual se va a seguir generando como residuos, pero creo que a partir de ahora vamos a cuidar el ambiente, digamos. Buenísimo. Bueno, Ana Aquino Silguero, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, quien formó parte del equipo que ganó el Rally Internacional de Innovación. Muchísimas gracias por tu tiempo, por charlar este momento con Data Universitaria. No, muchísimas gracias a ustedes. Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Bien, ahí está la comunicación con la estudiante de la Facultad de Ingeniería, Ana Aquino Silguero, sobre esta competencia, este Rally Internacional de Innovación que el equipo de la Universidad de Entre Ríos ganó el primer lugar con el desarrollo de esta mascarilla inteligente que, bueno, pretende también, además de tener su impacto con la emergencia sanitaria del COVID-19, también tener un impacto ambiental. Bueno, con esto cerramos este primer bloque del programa. Nos quedan algunas comunicaciones por delante, así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. La UNBM abrió las inscripciones para el ingreso 2022 y tenés muchas opciones para elegir. Hay un montón de carreras en el campo de las ciencias humanas, las ciencias sociales y las ciencias básicas y aplicadas. Además, de acuerdo a tu carrera, podés estudiar en distintas ciudades: Villa María, Córdoba, San Francisco o Villa del Rosario. Entrá en la web de la UNI, www.unbm.edu.ar, y busca la guía de carreras en el enlace Ingreso 2022. Una vez que la elegiste, completa el formulario de preinscripción. Tenés tiempo desde el 28 de junio al 13 de agosto de 2021. Te esperamos porque la UNI sos vos. Universidad Nacional Villa María. Pública, de todas, de todos. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este programa número 35 del año 2021, en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial. Y como contábamos en la apertura, está habiendo una importante reactivación de actividades presenciales, no solamente en el ámbito universitario, sino en la sociedad en general, y por supuesto lo que respecta con las universidades no puede ser ajeno a ello. Y ejemplo de esto es o son los actos de colación de grado, y esta semana se llevó adelante un acto de colación de grado en la Universidad Nacional de La Rioja, donde casi 100 graduados recibieron su diploma en un acto bastante emotivo de graduados y graduadas de la Universidad Nacional de La Rioja de forma
presencial. Por eso está para hablar con nosotros Gustavo García, graduado de la Universidad Nacional de La Rioja, flamante, licenciado en farmacia. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a Data Universitaria Radio. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, después de 1 año y medio de esta emergencia sanitaria, de distanciamiento, de tener que alejarnos obligadamente de las aulas y bueno, de todo lo que ya sabemos, vos y tus compañeros pudieron tener su acto de graduación de forma presencial. ¿Qué significó esto? ¿Qué sensación genera? La verdad que, bueno, lo repito siempre, es muy emocionante, primero porque estás recibiendo el título que tanto tiempo nos costó. Creo que en ese momento en el discurso lo definí también como que es orgullo y agradecimiento, primero por todo el trabajo a nivel sanitario que se generó para poder llegar a este momento, que se pudieran abrir de vuelta todos los establecimientos, poder volver a la presencialidad de alguna manera y bueno, sobre todo por todo el apoyo que hemos recibido durante toda la carrera, porque no solamente es el sentarse a estudiar, sino el apoyo de los compañeros, profesores, familia, todo el entorno en general, y todo lo que también la universidad pone de su parte para que nosotros podamos cumplir esta meta, ¿no? Porque la universidad nos da las herramientas para formar el criterio profesional, el crecimiento y todo, pero además nos ayuda mucho a crecer con esto y nos da este nuevo aire, porque la verdad que es un cambio bastante importante. En mi caso, soy el primer graduado de mi familia universitario, así que también es como un cambio bastante significativo. Primera generación universitaria. Exactamente. A partir de eso me gustaría preguntarte, ya que me decís esto de la primera generación universitaria de tu familia, contanos cómo fue el ingreso a la universidad, tu trayecto formativo, cómo fueron estos últimos años, sobre todo con la irrupción, podríamos decir, de esta virtualidad de emergencia en la que estuvimos transcurriendo los últimos 2 años, ¿no? A mí me tocó desde el principio de la carrera tener que trabajar y estudiar. Uh-huh. Fue bastante difícil, digamos, por el tema de los horarios y todo eso, porque lamentablemente el trabajo te consume muchas horas. Y a mí, cuando empezamos con el tema de la emergencia sanitaria, estaba tan solo a 4 materias. Eran 3 materias finales más el final de carrera para recibirme. Digamos que en este caso la virtualidad a mí me ayudó de alguna manera al estar en otra provincia para poder rendir los finales sin tener que pasar por el estrés de viajar y bueno, además ante el contexto pandémico también del tema de los contagios y eso, poder resguardarme un poco más. La verdad que no lo sentí tanto como otros chicos que quizá no se acostumbraron al tema de las clases virtuales, bueno, o esta nueva realidad, que bueno, gracias a Dios ahora ya estamos en una etapa final y ya estamos volviendo de a poquito a la presencialidad nuevamente. Uh-huh. Uh-huh. Sí, decime. Sí, no, decime. No, que justo me decías lo de la virtualidad, que para muchos fue bastante dificultoso, fue por ahí un desafío, sobre todo para aquellos que les tocó ingresar justo en este contexto de la pandemia. Pero muchos han encontrado un beneficio en esta posibilidad de cursar, de rendir exámenes de forma virtual. ¿Cómo fue tu caso? En mi caso, yo, la verdad que primero, al no tener siempre fue una cuestión de nervios antes de los exámenes. Entonces, por ahí, al tener el profe virtualmente o quizá no tenerlo enfrente, fue como un poco más relajado. Y no tener que estar esperando afuera del aula que te llamen. Entonces, claro. fue digamos que en mi caso me ayudó muchísimo también. Y el poder estar tranquilo en tu casa también cambia. Obviamente, hay personas que no les sirvió, no les sumó esta virtualidad en ese sentido, porque quizá estaba más nervioso. Me ha pasado que he tenido problemas de conexión también, que como a todo el mundo le puede pasar, y bueno, lamentablemente como es tan difícil controlar esas variables, no podían rendir por eso, o algún corte de luz que ha pasado. En el caso de una de mis mejores amigas, que fue la que cantó en la colación, que nos dieron esa sorpresa, ella cuando rindió su final de carrera se le cortó la luz en la mitad del examen. Fue un corte general en la provincia. Entonces siempre decimos nosotros que el drama nos sigue, siempre nos pasaba algo.
A mí antes de ir a la colación nos pasó que teníamos que planchar la ropa y se cortó la luz en su barrio y no podíamos planchar la ropa antes de irnos a la colación. O sea, siempre, por eso decimos siempre que el drama nos persigue, claro. Siempre nos pasa algo. Antes de empezar la nota hablábamos de también el contexto en el que está la universidad celebrando esta primera colación de grado de forma presencial. Hace algunas semanas atrás cumplió su 50 aniversario, una institución que en parte fue creada por la demanda del pueblo riojano, ¿no? Hoy ya siendo graduado, habiendo transitado todo el trayecto formativo en la universidad, ¿cómo abrazás esa historia de la Universidad de La Rioja para lo que siga después, ¿no? en tu vida? La verdad que yo al AUNLAR siempre le dije mi querida AUNLAR, porque le tengo un amor inmenso a esta universidad, a su gente, a todo el espacio, no solamente a la estructura, porque es una estructura impresionante realmente, porque tiene muchísimo. Si bien es grande, tiene muchos espacios, pero es muy linda la universidad, tanto ediliciamente como la gente que está dentro. Uh-huh. Me dio mucha contención, muchos amigos, compañeros, y además mi tan ansiado título. Y pensar que son 50 años y es mucho. Yo la verdad que cuando me dijeron este año se cumplen los 50 años de la universidad, me emocioné muchísimo. Y es una universidad que me dio tanto la oportunidad de aprovechar, sacarle el máximo. La educación pública gratuita me ayudó a consolidar una posición fuerte frente a la vida, también me enseñó muchísimas cosas. Sí. Y por eso también decía que considero que de alguna manera tenemos que devolverle un poquito a esta universidad todo lo que nos dio. Uh-huh. Sí. Porque a veces no tenemos en cuenta que si bien es público y es gratuito, pero también es algo que recibimos y que para mí es un ida y vuelta, siempre es como todas las relaciones, 50 y 50, ponemos un poquito de cada lado. Claro. Recién decías, la universidad me dio la posibilidad de tener este tan ansiado título. Hace algunos programas atrás, hace algunas semanas atrás, hablamos justo con dos graduadas de otra universidad, de la Universidad de Villa María, justo sobre su tesis final de grado, sobre graduarse en este contexto, y surgió este tema de qué pasa el día después que te entregan el título, el diploma, que ya uno es licenciado, técnico, ingeniero, lo que sea. ¿Se está preparado para ese día después de graduarse de la universidad? Y es un tema complicado porque uno está acostumbrado al día a día, al tener que tener un programa que seguir, tengo que rendir el final, tengo que cursar esta materia, y es como que está diagramada la carrera, que nos podemos demorar un poquito más, un poquito menos, pero claro. Es como que tenemos los pasos a seguir. El tema es ahora salir a la vida, digamos, con esto. Uh-huh. A veces nos preguntamos, ¿qué sigue ahora? Entonces, ¿qué fue lo que yo les planteo a todos mis colegas y compañeros? Es que el no lo vamos a tener siempre. O sea, antes de intentarlo ya el no lo tenemos. Entonces tenemos que ver cómo movernos, cómo cambiar esta realidad y aprovechar las oportunidades al máximo. No tener miedo, porque está bien, a veces tenemos miedo a esto que no conocemos, a esta nueva realidad que nos cambia, pero la verdad que tener este título abre muchas puertas y tenemos que ser, como digo, responsables y tomar las acciones necesarias para poder seguir creciendo. Y además, creo que la universidad, como digo, nos da las herramientas y nos forma en criterio para poder tomar elecciones y decisiones después, y que si realmente lo hacemos a conciencia y sobre todo con compromiso y desde el amor, va a salir todo bien y vamos a poder seguir adelante. Uh-huh. Gustavo, hoy en este momento del año en el que estamos, muchos jóvenes que están en las escuelas secundarias están próximos a decidir qué van a estudiar el próximo año en la universidad, en las diferentes universidades de la Argentina. Me gustó que dijiste que tenés un sentido de pertenencia hacia la universidad, en este caso la Universidad de La Rioja. Imagino otros estudiantes y graduados le debe pasar lo mismo con su universidad. También me gustó esto que decías, bueno, obviamente lo de la primera generación universitaria que te tocó estudiar y trabajar en tu trayecto formativo.
Y esto último, que este mensaje que dejabas, me gustaría que lo podamos replicar y llevar a aquellos que están por decidir entrar a la universidad y que ven todavía estos desafíos con el tema de la virtualidad, con el tema de la pandemia y demás. ¿Qué le podemos decir? Principalmente, por ahí creo que lo que más miedo tienen es al cambio. Particularmente en mi caso, no tuve ese problema. Fue como que lo naturalicé al cambio de la escuela a la universidad, porque no es tan grande el salto en realidad. O sea, quizá cambian un poquito los horarios, cambia un poquito el tema de los docentes y eso, pero no es, creo que no es algo para tenerle miedo, sino que es algo que podemos enfrentar sin problema y que vamos a encontrar realmente un espacio lindo con nuevas personas que nos van a ayudar a crecer muchísimo. Por ahí me pasó cuando hacíamos las inscripciones, que los chicos iban con miedo, que no sabían que iban a estudiar o estaban indecisos. Y a veces pasa que uno elige una carrera y después dice, no, esto no es para mí, y a veces tiene miedo de cambiar. A mí me pasó, yo empecé primero en bioquímica y después resulté pidiendo equivalencias y pasando a farmacia, porque me terminó gustando más farmacia, y en este caso las carreras tienen los primeros 3 años prácticamente el programa muy similar, y en tercer año cambian algunas materias. Entonces en un momento dije, no, esto no es para mí, me pasé a farmacia y me enamoré de mi carrera. Pues realmente amo esta carrera y descubrí muchísimas cosas, me gusta mucho la parte industrial sobre todo, pero a veces sí, puede haber algún tropiezo, puede haber alguna indecisión, pero lo importante es seguir adelante y pensar que esto nos va a abrir las puertas de una manera muy satisfactoria a futuro. Totalmente. Gustavo, por último, y para cerrar, algo que mencionabas en la pregunta anterior, lo de ahora hay que salir y el no ya lo tenemos asegurado. Ahora, luego de graduarte, de tener el título de licenciado en farmacia, y bueno, en este contexto en el que estamos, ¿qué sigue para vos? ¿Vas a seguir estudiando? ¿Vas a empezar a trabajar? ¿Te vas a tomar un descanso? ¿Qué sigue? Y bueno, ahora yo estoy matriculándome en el colegio justamente para poder empezar a trabajar. Por lo pronto, creo que te lo comenté en un principio, yo tuve un accidente laboral hace 2 años, estoy en rehabilitación todavía en Córdoba, me vine por cuestiones de salud justamente, por eso te comentaba que la pandemia me ayudó a mí, esa virtualidad, de no tener que viajar y todo eso para rendir. Entonces, por lo pronto, como no tengo el 100% de mi movimiento y todo todavía, digamos, estoy pensando en hacer una dirección técnica, no hacer tantas horas. Bueno, en el caso del farmacéutico tiene la posibilidad de hacer dirección técnica en una farmacia, en hospitales o en lo que es industria. En este caso estoy gestionando eso para poder trabajar así, pocas horas por lo menos en este momento, pero sí quiero ver si puedo hacer algo de investigación, que me gustaba muchísimo, porque tenemos distintas áreas. Tenemos lo que podemos hacer investigación, las direcciones técnicas, podemos hacer docencia universitaria, y por lo pronto había decidido ejercer como director técnico y seguir estudiando, especializándome o hacer un doctorado, que la verdad que siempre quise meterme en la investigación y de hecho estuve haciendo investigación con las becas de la universidad, que también son muy buenas para sentar precedente, y la verdad que me gustaría poder llegar a tener un doctorado. Así que es una de mis planes. Buenísimo. Gustavo García, flamante graduado de la Universidad Nacional de La Rioja, licenciado ya en farmacia. Muchísimas gracias por este tiempo, por charlar con Data Universitaria. Dale, muchas gracias a vos por comunicarte también. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
Bien, ahí está esta charla con Gustavo García, flamante graduado de la licenciatura en farmacia de la Universidad Nacional de La Rioja. Importante poder hablar y contar estas historias de cómo es estudiar en la Universidad Argentina, y también esto de cómo se están reactivando y se está llevando adelante este proceso de la nueva normalidad, como muchos dicen, o la pospandemia, también como se suele denominar, y tener la posibilidad de retomar estos actos presenciales de graduación, de colación de grado en las universidades. Con esto cerramos este segundo bloque del programa, hacemos un pequeño corte, nos quedan algunas comunicaciones más, ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio en este 35º programa del año 2021, ya encaminados al cierre final de este programa, pero antes nos queda esta comunicación por delante, porque esta semana la Universidad de Rosario reconoció a los mejores promedios del año 2020 y bueno, pudimos ponernos en contacto y ya está en línea para hablar con nosotros Leonardo Jeremía, quien fue reconocido y distinguido por ser el mejor promedio de la Universidad Nacional de Rosario en la Facultad de Arquitectura. Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Bueno, al ingresar a la facultad, al transitar la carrera, seguramente uno no se imaginaba cerrar esta etapa en un contexto tan inédito como este que estamos todavía atravesando. ¿Qué se siente? ¿Cómo se vivió el hecho de graduarse en la pandemia? Bueno, yo en realidad me recibí el 13 de marzo, así que a una semana de la cuarentena estricta. E inmediatamente después, bueno, los proyectos inmediatos, digamos, lo que sucedía después o que uno pensaba que iba a suceder después de recibido en lo más próximo, terminó no aconteciendo, digamos, por el imprevisto que tuvimos. Imprevisto de escala y magnitud históricamente significativo, y me tocó vivirlo, digamos, del otro lado como docente. Claro. Y la verdad que desde el punto de vista de lo que hace al funcionamiento de la universidad es sin precedente el esfuerzo que se hizo en el cambio de modalidad, y yo creo que plantea unos interrogantes que son más que interesantes para el porvenir, digamos. Recuperar la presencialidad no implica recuperarla, me parece, en los términos en los cuales estaba dada antes. No lo digo en un sentido peyorativo desde ya, sino al revés. Me parece que hay muchas cosas, sobre todo en particular en la carrera que yo estudié, en donde las cosas van a tender a preservarse de una forma más híbrida, de alguna forma, ¿no? Yo estudié arquitectura, sí. Y bueno, el tema de las impresiones, las correcciones en papel, el hecho de que la devolución del docente, que siempre es gráfica, no siempre puede socializarse porque cada proyecto es distinto, pero sin embargo lo que se corrige en un proyecto es aplicable al del compañero. El tema de que todo eso quizá pueda pervivir después cargado en internet permite el acceso permanente y la consulta permanente, no solamente de la corrección propia, sino también de la del compañero. Entonces yo creo que fue un tiempo, la pandemia, donde bastante azotados por la condición general, todo lo que se hizo habla muchísimo de lo que es la universidad pública, ¿no? Según pudimos saber, venís de una familia también de arquitectos, y entiendo que todos estudiaron en la Universidad de Rosario, ¿no? Sí, en realidad mi familia paterna es la que está dedicada a la construcción o a las disciplinas de la construcción y del diseño. Del lado de mi familia materna son ingenieros químicos. Ellos son egresados de la UTN, también de acá, de Rosario. ¿Pensabas cuando empezaste la carrera en este reconocimiento? Digo, ¿fue una meta que te pusiste o fue algo más que se dio solo, digamos, ¿no? Yo diría que fue como un camino que se forja un poco al andar. Desde ya que cuando empecé, no.
más bien cuando empecé estaba en cierto punto preocupado por lo que es el cambio de ámbito del secundario a la universidad, que ahí sí quizá, no porque me lo hayan dicho a mí personalmente, ni mucho menos, ni a mi grupo de allegados, ni nada de eso, pero sí, viniendo de una familia de docentes, uno muchas veces escucha el comentario permanente sobre el estado o no estado del secundario, digamos, cómo está la cosa. Claro. Y en ese momento, digamos, de alguna forma a mí me implicaba una cierta responsabilidad, por así decirlo, el enfrentar el desafío de los estudios universitarios. Entonces, en los primeros años, más bien te diría que nunca se me cruzó por la cabeza, y que, bueno, ya al final, o cuando uno va llegando a mitad de carrera, empieza a darse cuenta no solamente del camino que va haciendo, sino también del porqué de ese camino, entendiendo, referido a la currícula, o sea, uno va comprendiendo por qué las materias están donde están y por qué las cosas que viste en primer año te sirven en tercero y con qué perspectiva te pueden servir de ahí en adelante. Claro. Como que uno empieza a entender el recorrido. Y bueno, ya al final, las últimas materias sí, uno quizás se cuida un poco más a la hora de dar un examen. Pero no fue un objetivo premeditado, digamos, claro. al inicio. Claro. Al momento del reconocimiento, le cuento a la gente, Leonardo fue reconocido por ser el promedio más alto de la universidad. Me va a corregir, pero creo que es con 9,85. Imagino que primero el agradecimiento es hacia uno mismo por el esfuerzo, ¿no? Pero ¿a quién o a quiénes más recordás o pensás en agradecerle luego de haber recibido este reconocimiento, ¿no? No, yo creo que la contención emocional y espiritual, digamos, de todos aquellos a quienes uno aprecia y ama es fundamental. Entonces, en ese sentido, todo lo que son lazos de sangre y de afecto, desde ya que ocupan un primer lugar. Pero mediadamente, digamos, este tipo de, entre comillas, ¿no?, logros no son individuales. Por eso digo, mediadamente hay muchísima gente que ha participado de forma directa o indirecta, para los cuales uno también tiene palabras de gratitud desde ya, sea el cuerpo docente de la facultad, sea la universidad como institución, sea la sociedad que sustenta la universidad, o incluso también en el silencio, digamos, de la memoria, los que han venido atrás, ¿no? Claro. Eso uno nunca sabe dónde empieza esa cadena. Así que en ese sentido es como que uno está agradecido y punto, pero no porque no quiera poner nombres y apellidos, sino porque no podés terminar de conjeturar hasta qué punto llegan las contribuciones, ¿no? Uh-huh. Al principio hablábamos de esto de la pandemia, la irrupción de la virtualidad de emergencia a la que tuvieron que recurrir las universidades para continuar con toda su actividad, y para muchos el cursar de forma virtual fue algo dificultoso, para otros quizás fue un beneficio, y les encantaría que siga existiendo esta posibilidad, que realmente sea efectivo en lo que se denomina la pospandemia, esto de la educación híbrida, de poder cursar virtual y presencial. Me gustaría ampliar esto porque me gustó la opinión que diste de esta posibilidad de ir hacia lo híbrido. Te lo pregunto como reciente graduado y también como docente, ¿no? Uh-huh. Sí. A ver, yo creo que eso es algo que indefectiblemente va a llegar conforme van mutando las modalidades de comunicación, y eso repercute en la enseñanza y el aprendizaje. Después, bueno, cada carrera tiene de alguna forma su realidad, y por supuesto que hay condiciones en las cuales la presencialidad no es fácilmente obviable, y en algunas directamente es imposible de obviar, ¿no? Pensando en lo que son las prácticas de medicina o qué sé yo, las prácticas de odontología, por ejemplo, o las de veterinaria, todo lo que es el área de salud va a tener una dimensión práctica que va a ser presencial. Y bueno, en mi carrera en particular, en cierto punto hay dimensiones de lo que es el proyectar un edificio, y ni hablar proyectar una ciudad, que requieren presencialidad.
Entonces, yo creo que va a ir acomodándose y va a ir adaptándose. Aparte que pensemos que con la virtualidad no solamente hay un tema de estar en la casa, sino también de muchas otras cosas que van cambiando. O sea, las clases pueden quedar registradas de otra forma, sí. Todo el contenido subido va a quedar subido y accesible, por ejemplo. Por decirte algo, desde el punto de vista docente, no existe el grupo del fondo, ¿no? Porque el sonido llega igual a todas las terminales. Entonces, el sonido, el video, todo. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que esto va a poner en el tapete de la discusión. Creo que se va a ir acomodando. Sí es cierto que no es lo mismo una resolución del asunto o una decisión tomada en relación a condiciones externas que lo fuerzan, a lo que va a ser un debate donde podamos quizá discernir con mayor tipo de profundidad en las opiniones y no apremiados por la situación, cómo esto sigue. Pero yo creo que hay algunas cosas que tienen mucha tela para cortar. Uh-huh. Aparte que pensemos que a la par de lo que sucedió en la universidad, hay también todo un sistema productivo que ha mutado un poco hacia la virtualidad en alguna de sus sectores. Entonces, uh-huh. No deja de ser también un escenario común después para la vida profesional. La actividad del profesional, ya te diría que casi que en las últimas 2 décadas ha cambiado bastante, con todo lo que está pasando a nivel de tecnologías de la comunicación y de la producción digital de conocimiento. Uh-huh. Y en ese sentido, cambiar el formato, cambiar la modalidad, más que cambiarlo, es quizá también un poco adaptarse, sí. Saliendo de la pandemia, ¿no? Sacando el factor pandemia del medio. Sí, totalmente. Leonardo, luego de este reconocimiento que te hizo la Universidad de Rosario, luego de graduarte, de atravesar este contexto de la pandemia, ¿qué sigue para vos? ¿Seguir estudiando? ¿Ya estás empezando a trabajar de la profesión? ¿Qué sigue ahora? Bueno, yo en este momento me desempeño como docente en la Facultad de Arquitectura. En el ámbito privado, digamos, voy conduciendo una pequeña y modesta oficina de proyectos que esperemos que crezca. O sea, ese sería el objetivo de acá en adelante en cuanto a lo laboral. Claro. Y después, bueno, uno se recibe de arquitecto, o de arquitecto de lo que fuere, pero yo creo que, por lo menos, creo que también influyó el tema de la pandemia, en el sentido de que uno estuvo quizá como con un fuelle de tiempo hasta que volvió a salir a la calle. Entonces, cuando uno salía de arquitecto y uno se da vuelta y dice, me está hablando a mí, entonces creo que uno puede decir, me recibí de arquitecto o me gradué, pero si me preguntan, es como que uno todavía tiene eso de decir, bueno, pero yo todavía no lo soy, así que de formarse, de espacio formarse, uno no termina nunca. Totalmente. Leonardo Jeremía, reciente graduado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Rosario y mejor promedio también de la universidad. Muchísimas gracias por charlar este tiempo con Data Universitaria. No, por favor, muchas gracias a ustedes, muy gentil. Hasta luego. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bien, ahí está la charla con Leonardo Jeremía, graduado docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Rosario y reconocido recientemente como el mejor promedio de la universidad. 9,85 su promedio. Y bueno, esta pequeña charla que hemos mantenido aquí en Data Universitaria Radio sobre un poco su trayecto en la universidad y bueno, qué opina sobre lo que va a pasar en la pospandemia con eso hacia lo que van las universidades, que es la hibridación o los sistemas mixtos que tanto se habla. Bueno, con esto llegamos al final de este programa de Data Universitaria Radio. Muy interesante lo que hemos compartido a lo largo de este 35º programa, lo que hablábamos al principio del Rally Internacional de Innovación con Ana, la estudiante
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, quien forma parte de este equipo que ha ganado este concurso internacional, creando y diseñando esta mascarilla inteligente que busca tener, además de un impacto en lo que es la emergencia del coronavirus, un impacto ambiental que es todavía más importante. Después que hablábamos con Gustavo García, flamante graduado de la licenciatura en farmacia de la Universidad Nacional de La Rioja, quien nos contó, bueno, un poco también su historia dentro de su trayecto formativo dentro de la universidad, y de esta sensación de haber podido realizar, después de este año y medio, casi 2, de estar alejados de las aulas y mediados por la tecnología, poder tener el acto de graduación de forma presencial en la Universidad Nacional de La Rioja. Y esto último que hablábamos con Leonardo Jeremía, quien fue reconocido como el mejor promedio del año 2020 en la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, muy interesante, muy importante. También lo que hablábamos al principio de esta noticia de que se aprobó el avance hacia la presencialidad plena en las universidades. Es muy importante, como venimos diciendo en los últimos programas, tanto el anterior, en el que hablamos con el secretario de Políticas Universitarias sobre esto, que se aprobó esta semana, que serán las propias universidades, las propias facultades, en sus canales oficiales, quienes comuniquen cuáles materias, cuáles carreras van a volver a la presencialidad, en qué momento, y cuál es el protocolo formal que hay que cumplir de forma estricta. Por supuesto que en su momento vamos a replicarlo y vamos a comentarlo, e incluso a traer a quienes dirigen las universidades, las facultades, a comentarlo en este espacio. Así que bueno, muchísimas gracias como siempre a todas las radios, a las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial. Invitarlos como siempre a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, @datauniversitaria, en Twitter, @dtuniversitaria, que se suscriban a nuestros canales de Spotify y de YouTube, donde pueden volver a escuchar este y otros programas, también ver otros contenidos complementarios, y como siempre nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.